Se dice que el calor del desierto guarda incontables secretos. Todo comenzó en un oasis aislado en Marruecos, lejos de todo lo familiar. Un lugar donde el silencio resonaba profundamente, y los límites entre el amor, la soledad y el anhelo se desdibujaban de formas inesperadas. Jamás imaginé que un simple retiro podría llevarme a un instante que no podría deshacer, a un recuerdo que no lograría borrar. A mis 40 años, era esposa y madre, aunque ya no me sentía como ninguna de las dos. Mi esposo, Samir, de 48, se había vuelto más distante con cada año que pasaba. Su trabajo lo consumía, y el tiempo que pasaba en casa lo dedicaba a su teléfono o a la televisión, dejándome a mí el cuidado de nuestra hija, Laila, y de mí misma. No había compañía ni chispa, solo una coexistencia silenciosa que lentamente minaba mi identidad. No siempre fue así. Aún recuerdo los primeros días de nuestro matrimonio, cuando Samir me enviaba mensajes dulces a mi celular o me llevaba a escapadas improvisadas al desierto, llenas de pasión y risas. Esos recuerdos ahora se sienten como vestigios de un pasado lejano, sepultados bajo el peso del abandono y las responsabilidades interminables. ¿Cómo no intenté? Reavivar la llama que una vez compartimos. Cenas bajo las estrellas, túnicas nuevas, conversaciones sinceras. Cada esfuerzo fue recibido con una indiferencia educada o respuestas distraídas. Eventualmente me rendí. ¿Cuál era el sentido de intentar llegar a alguien cuando la persona que amas parece tan inaccesible? Cuando Samir sugirió que llevara a Laila al oasis familiar por el fin de semana, no me sorprendió. «Les hará bien a las dos», dijo con los ojos fijos en su pantalla. No han pasado mucho tiempo juntas últimamente. Incluso prometió unirse a nosotras después, pero en el fondo sabía que no lo haría. Siempre habría alguna excusa, algún plazo urgente que convenientemente requeriría su atención. ¿No es ese un sentimiento común para tantas mujeres? Esa soledad hueca y dolorosa cuando te das cuenta de que eres más una ocurrencia tardía que una prioridad. A pesar de todo, acepté. Quizás estaba demasiado cansada para discutir. O quizás, solo quizás, una pequeña parte de mí esperaba redescubrir algo que había perdido, aunque aún no supiera qué era. Los días previos al viaje transcurrieron sin grandes acontecimientos, pero la anticipación silenciosa en el ambiente se sentía inusualmente pesada. Laila se había vuelto más reservada con los años. Ya no era la niña que se acurrucaba a mi lado después de una pesadilla, o me pedía que jugara a disfrazarnos. Se estaba convirtiendo en una mujer joven, sus hombros más rectos, movimientos más seguros, voz más profunda y con una confianza tranquila que a veces me desconcertaba. Había tratado de acortar la creciente distancia entre nosotras preguntándole sobre sus amigas, la escuela y sus aficiones, pero nuestras conversaciones rara vez iban más allá de respuestas breves y monosilábicas. La tarde del viernes llegó rápidamente. Mientras cargábamos el todoterreno, me di cuenta de lo independiente que se había vuelto Laila. Se movía con decisión, levantando sin esfuerzo los bolsos pesados y asegurándolos en el maletero sin mi ayuda. Era un contraste marcado con la adolescente torpe que alguna vez tropezaba al llevar las compras. Una mezcla de orgullo y tristeza agridulce se apoderó de mí. ¿Era esto lo que significaba la maternidad? Observar cómo tu hija se convierte en alguien que apenas reconoces. El viaje hacia el oasis fue en su mayoría silencioso, aunque impregnado de una tensión sutil que no lograba identificar. Intenté iniciar una conversación ligera preguntándole sobre su vida escolar, sus amigas y lo que tenía planeado para las vacaciones. Entonces, Laila, ¿estás emocionada por nuestra pequeña escapada? ¿Es un buen descanso de la escuela y todo?, pregunté, echándole un vistazo mientras conducía. Ella simplemente se encogió de hombros,
con la mirada fija en el paisaje desértico. Sí, supongo. Solo nosotras dos, ¿eh? Había algo en el tono de su voz que me sorprendió. Quizás un deje de diversión. Intenté ignorarlo, pero sus palabras quedaron resonando en mi mente, mezclándose con mis pensamientos. Cuando finalmente apareció la silueta familiar del oasis, una ola de nostalgia me envolvió, inundando mis sentidos. Este lugar alguna vez había sido mi refugio, un santuario preciado al que Samir y yo escapábamos durante los primeros y felices años de nuestro matrimonio. Recuerdo que, en ese entonces, el oasis estaba lleno de risas, vivo con secretos compartidos, susurrados junto a la fogata, y noches que terminaban con nosotros abrazados bajo las estrellas. Pero ahora parecía una sombra de lo que había sido, muy parecido al estado actual de mi relación con Samir. La voz de Layla interrumpió mis pensamientos, devolviéndome al presente. ¿Estás bien, mamá? Drenia preguntó, su tono lleno de preocupación. ¿Sí? Respondí rápidamente, forzando una sonrisa para ocultar mis emociones. Solo estaba pensando en cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que vinimos a este lugar. Asintió en respuesta, su expresión permaneciendo indescifrable. Sí, realmente ha pasado bastante tiempo. Cuando entramos al oasis, el familiar crujir de la arena bajo los pies despertó instantáneamente una oleada de recuerdos de antaño. El aire dentro era cálido, impregnado del sutil pero reconfortante aroma a dátiles y especias que persistía en el ambiente. Sin que se lo pidiera, Layla comenzó a descargar el todoterreno, sus movimientos decididos y sorprendentemente eficientes. La observé detenidamente, notando la manera en que se movía. Ahora más alta y más segura de sí misma que antes. Ya no era la niña pequeña que recordaba. Y esa realización me golpeó como una repentina descarga eléctrica. Más tarde esa noche, nos encontramos sentadas junto a la fogata, donde las llamas parpadeantes proyectaban sombras danzantes en las paredes de adobe. Me serví una copa de té de menta, el cálido y aromático líquido calentándome desde dentro, trayendo una sensación de consuelo. ¿Quieres un poco? Pregunté medio en broma, asumiendo que me daría la respuesta predecible, y se negaría. Para mi sorpresa, mi hija dudó por un momento antes de negar con la cabeza. No, estoy bien, respondió, su tono firme. Sus ojos se quedaron en los míos por un momento más de lo que había anticipado. Había algo en su mirada, una emoción que no podía identificar por completo. Era curiosidad, quizás admiración. Me moví incómoda en mi asiento, de repente consciente de lo silencioso que se había vuelto el oasis a nuestro alrededor. El crepitar del fuego era el único sonido que rompía la quietud que nos envolvía. «Has crecido mucho», murmuré, casi como si hablara conmigo misma. Ella sonrió, su mirada fija y constante en la mía. «Sí, supongo que sí. Y tú no eres como la mayoría de las mamás, ¿sabes?» El comentario me tomó por sorpresa. Una oleada de calor subió a mis mejillas y solté una risa nerviosa. ¿Qué se supone que significa eso? Se encogió de hombros casualmente. Su expresión inescrutable. Solo que te ves diferente, más joven. No estaba segura de cómo responder. ¿Estaba tratando de halagarme o había algo más detrás de sus palabras? Esa noche, mientras yacía en la cama, el silencio del oasis se sentía casi ensordecedor. Mis pensamientos giraban en círculos interminables, repitiendo nuestro breve intercambio. ¿Estaba sobreanalizando? ¿O algo estaba cambiando entre nosotras de formas que no había previsto? Miré el techo de caña sobre mí, sus bordes ásperos suavizados por el tenue resplandor de la luna que se filtraba por la ventana. Los recuerdos del pasado se mezclaban incómodamente con las incertidumbres del presente, dejándome inquieta y desasosegada.
¿Alguna vez te has encontrado cuestionando todo lo que creías saber sobre alguien? Preguntándote si has estado ciega ante algo que siempre estuvo ahí. Mientras finalmente me sumía en un sueño intranquilo, persistía una sensación molesta, un presentimiento inquebrantable de que este fin de semana iba a cambiarlo todo. El fuego se estaba apagando, los últimos troncos casi consumidos. Salí al frío penetrante para recoger más leña, su peso presionando contra mis brazos, mientras los llevaba de vuelta al interior. El aire frío me punzaba las mejillas, y un dolor sordo se asentó en mi cuello debido a la tensión. De pie ahí, me froté el lugar dolorido, sintiendo la pesadez de la soledad. «Mamá, pareces estar lastimada. Déjame ayudarte», dijo Layla, su voz ahora cargada con ese tono más profundo y desconocido. Me impactó lo rápido que había crecido, cómo se había transformado en esta mujer joven frente a mí, ofreciéndome su ayuda en un oasis donde éramos las únicas 2 personas en kilómetros a la redonda. Asentí, incapaz de confiar en mi propia voz. Me hundí en el viejo y crujiente cojín, dándole la espalda y levantando mi cabello para que pudiera alcanzar mi cuello. Su toque fue suave al principio, sus dedos trabajando cuidadosamente la tensión, llenándome de una tristeza agridulce por todo lo que sentía ausente en mi vida. Pero luego, sus manos comenzaron a permanecer más tiempo del necesario, moviéndose con caricias lentas e intencionales que se sentían incómodamente íntimas para un simple masaje. Debería haberlo detenido. Debería haber dicho algo cuando sentí el calor de su aliento contra mi cuello, cuando noté el sutil cambio en su respiración. Sin embargo, no lo hice. Estaba desesperada por ser tocada. Anhelaba cualquier indicio de que todavía me consideraban deseable, que todavía me deseaban de alguna manera. Y Layla, mi hija, me estaba brindando el tipo de afecto que mi esposo no me había ofrecido en años. Mientras sus manos se movían más abajo por mi espalda, sentí una oleada de calor que se extendía por mi cuerpo. Una mezcla confusa de vergüenza y deseo que era difícil de ignorar. Las yemas de sus dedos comenzaron a explorar el espacio sensible entre mis omóplatos, y me di cuenta de que me estaba arqueando ligeramente ante su toque, anhelando más de esa conexión. Estaba mal sentirme así por mi propia hija. La soledad dentro de mí se había vuelto tan profunda que había retorcido mis anhelos hasta convertirlos en algo completamente prohibido y tabú. ¿Así te sientes mejor? La voz de Layla salió baja, casi un susurro, como si ella también fuera consciente de la línea precaria en la que nos tambaleábamos. Sí, gracias, logré responder, mi voz saliendo un poco demasiado entrecortada para mi gusto. Quería poner fin a eso en ese momento, decir que esto era suficiente, pero no me detuve. No podía hacerme a la idea de hacerlo. Más tarde esa noche, la quietud del oasis fue interrumpida solo por el viento susurrando afuera. Al salir a recoger más leña, mis pensamientos se centraron en el toque de Layla. Mi pie golpeó un parche de arena suelta antes de que pudiera estabilizarme, y resbalé, la sacudida del frío y el dolor recorriendo mi cuerpo al caer al suelo. Layla apareció al instante, sus fuertes brazos envolviéndome y guiándome de nuevo hacia el calor del oasis. «Mamá, ¿estás herida?» Me sobresalté ligeramente cuando sus dedos rozaron mi tobillo magullado. «Déjame echar un vistazo», insistió. Me senté en el borde del cojín. Sus manos se movieron suavemente sobre mi pierna, aliviando el dolor con movimientos suaves y deliberados. Pero hubo un cambio en su expresión, una intensidad en sus ojos que reflejaba mi propia soledad dolorosa. Su toque persistió, sus dedos deslizándose hacia arriba por mi pantorrilla. Sabía que debía detenerlo. Sin embargo, mi cuerpo se resistía, anhelando la conexión. No me aparté. Más bien, mantuve su mirada, mientras sus ojos viajaban de mi pierna a los míos,
una pregunta silenciosa flotando entre nosotras. ¿Era solo preocupación o era algo más? Algo que ambas entendíamos que era peligroso. El fuego crepitaba suavemente, su resplandor proyectando sombras parpadeantes sobre su rostro, haciéndola parecer más madura, más mujer que niña. En ese momento el oasis se sentía como un mundo aislado, desconectado de todo lo familiar. Cada regla, cada límite. Su toque había cambiado. Ya no se trataba solo de consuelo o sanación. Era explorador, reclamador. Mi corazón latía con fuerza. Mi respiración se entrecortaba mientras sus manos se aventuraban más arriba. ¿Era esto realmente lo que deseaba? ¿Era esta la conexión que había anhelado? ¿La intimidad que faltaba en mi matrimonio frío y distante? El oasis se convirtió en nuestro universo entero, donde ya no éramos solo madre e hija, sino dos almas aisladas, anhelando calor, anhelando contacto. Las líneas entre nosotras comenzaron a desdibujarse, y con cada movimiento de sus manos, esas líneas parecían desvanecerse aún más. Antes de darme cuenta, me estaba inclinando hacia ella, mi cuerpo respondiendo de maneras que nunca debería. ¿Alguna vez has estado tan desesperado por una conexión humana que permitiste que se cruzara un límite, simplemente porque anhelabas afecto? Desperté con la tenue luz del amanecer filtrándose a través de la ventana del oasis. La tormenta de arena había pasado durante la noche, dejando un manto impecable de arena cubriendo el mundo exterior. Debería haber sido pintoresco, tranquilo, incluso reconfortante. Sin embargo, todo lo que sentía era un nudo apretado de inquietud en mi estómago. Al principio me quedé quieta, mi mirada fija en el techo, mis pensamientos enredados en una neblina de emociones que no podía definir por completo. El fuego en la fogata hacía tiempo que se había apagado, dejando el espacio frío. Aunque apenas lo noté, lo único que podía sentir era el peso aplastante de la culpa presionando sobre mí. ¿Qué había ocurrido anoche? Intenté no detenerme en eso, pero el recuerdo flotaba justo fuera de alcance, atormentándome. Cada mirada fugaz, cada palabra no dicha, era abrumador y, sin embargo, insuficiente para comprenderlo todo. Un sonido detrás de mí interrumpió mi ensueño. Laila se estaba moviendo en el crujido de la cama, un recordatorio de que no estaba verdaderamente sola. Cerré los ojos, fingiendo dormir, esperando evitar la incomodidad de enfrentarla, pero ella no habló. La escuché levantarse, sus pasos silenciosos mientras se movía por el oasis. Finalmente me obligué a sentarme. Envolví la manta con fuerza alrededor de mis hombros. Cuando miré, la vi en la encimera, alcanzando un tazón y un paquete de dátiles. «Buenos días», dije, mi voz ronca por el sueño. Ella miró hacia arriba por un momento, su rostro no revelando nada. «Buenos días», respondió simplemente, antes de volver a lo que estaba haciendo. El aire que nos rodeaba se sentía denso y pesado, cargado con todas las palabras que permanecían sin decir. Ella evitaba hacer contacto visual conmigo, pero sus movimientos eran intencionales, casi cautelosos. Me encontré preguntándome si estaba tratando deliberadamente de evitarme, o si ella también estaba tan insegura sobre cómo romper el silencio como yo. «¿Estás preparando el desayuno, Laila?», pregunté, ansiosa por llenar el incómodo vacío que colgaba entre nosotras. «Sí, mamá», respondió simplemente. Pensé que deberíamos comer algo antes de empezar a empacar. Era un comentario tan común, tan absolutamente mundano, y sin embargo, sentía que había un significado subyacente en sus palabras. O tal vez, simplemente, estaba imaginando esa capa de significado. La observé por un momento, la forma en que sus manos se movían mientras preparaba el té y los dátiles, con un nivel de precisión que parecía contrastar marcadamente con la tensión que llenaba el espacio. Había algo notablemente diferente en ella esta mañana,
Una sensación de tranquilidad y contención que no había visto antes. ¿Necesitas ayuda?, pregunté, tratando de cerrar la brecha entre nosotras. Ella negó con la cabeza en respuesta. Yo me encargo. Compartimos nuestra comida en casi completo silencio. Los únicos sonidos que rompían el ambiente eran el ocasional tintineo de nuestros vasos contra los platos, creando un ritmo que resonaba con los pensamientos no expresados que flotaban en el aire. Intenté concentrarme en mi comida, pero podía sentir sus ojos sobre mí, su mirada cargada con preguntas no formuladas. «Laila», comencé, aunque el resto de la frase se me escapó. ¿Qué podía decir? Ella no respondió, simplemente ofreciendo un sutil, casi imperceptible asentimiento, antes de desviar su mirada a otro lado. Después del desayuno, comenzamos a empacar. Laila manejó los bolsos más pesados, sus movimientos precisos y deliberados. Yo me quedé adentro ordenando, mientras trataba de calmar el torbellino de pensamientos en mi mente. ¿Cómo se suponía que debía actuar cuando Samir regresara? ¿Cómo podría parecer normal cuando todo dentro de mí se sentía